Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas Bienvenidos al Instituto Cultural de México en España, el espacio cultural de la Embajada de México en España y específicamente a la Biblioteca Octavio Paz. Gracias por estar aquí en esta tarde calurosa de Madrid para la presentación de este libro, El Museo de los Infortunios, del escritor mexicano Francisco Carrillo. Voy a leer una breve semblanza tanto de Francisco como de Elic Troconis, que lo acompaña el día de hoy en la presentación, y después vamos a comenzar ya con la presentación. Francisco Carrillo Alfaro es historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se enfocan en estudios sobre migración y crimen organizado. Desde 2021, fuertemente influenciado por la literatura latinoamericana, comenzó a colaborar en revistas literarias como Goya e Ibidem, además de distintas publicaciones en medios nacionales con notas periodísticas sobre crimen organizado y migración. Es autor del cuento La burbuja de Mesoamérica, perteneciente a Ciudades de Ceniza, y del libro El Museo de los Infortunios, publicados por la editorial independiente Noctur Labio Ediciones. Ha trabajado como voluntario en proyectos volcados en el uso de las humanidades para el desarrollo cultural. Bienvenido, Francisco, tu primera novela, ¿verdad? Mi primer libro de cuentos, sí. Muy bien, tu primer libro de cuentos. Pues bienvenido, espero que esta sea la primera de muchas oportunidades que tengamos por acá. Y bueno, Elic Troconis, amigo de esta casa, pero también historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en escritura creativa por la Universidad Complutense de Madrid. Elic fue ganador del Premio Nacional de Literatura Final Norma en 2022 por su novela La Joya Robada. Segundo premio del Concurso Nacional de Poesía Juan Cervera 2024 por su poema Con Tiempo. Finalista del Premio Nacional Sofía Filco de Literatura Joven 2025 por su cuento Como mueren los elefantes. Ha publicado narrativa, ensayo, poesía y crítica teatral en revistas y antologías nacionales e internacionales. Asimismo, se ha desempeñado como divulgador de artes y humanidades en cargos como autor, editor y conductor en medios impresos, electrónicos, radiofónicos y televisivos, entre los que destaca TV UNAM. En 2019 recibió la beca del programa de formación para jóvenes escritores de la Fundación para las Letras Mexicanas. Bienvenido, Eli, te doy la palabra para comenzar. Gracias, Jaime. Hola a todos, todas, muy buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Cultural de México en España. Es un placer estar con conocidos de actividades aquí en el instituto y con nuevas personas también. Bienvenidos. Es la tercera ocasión en la que tengo el privilegio de presentar este libro. Lo he visto crecer desde sus primeros cuentos, cuando Francisco tuvo la confianza de pasarme algunos para leerlos, y ver cómo poco a poco iba cobrando forma ya de libro, de proyecto, después ver sus primeras ilustraciones, ver la portada y ahora tenerlo aquí. Hemos estado en la Feria Nacional del Libro de León, en Guanajuato, en México, en mayo, después de la Ciudad de México también, haciendo una escenificación de uno de los cuentos. Y estamos muy contentos de que en este viaje de Francisco al otro lado del charco, desde México, pueda estar aquí presentando este libro. El Museo de los Infortunios. Ya el título nos levanta algunas preguntas. Yo, desde que conocí el libro en sus versiones más primigenias y hasta ahora, no termino de estar seguro de si es un museo con forma de libro o un libro con forma de museo. Pues lo que vamos a encontrar aquí son distintas narraciones, especialmente cuentos y minificciones, algunas de unos cuantos párrafos, pero además está conformado por 4 secciones. Una sección titulada Pinacoteca, donde veremos cuentos relacionados con pinturas. Otra, el espacio escultórico, por supuesto relacionados estos cuentos con esculturas. También el archivo histórico, en donde veremos cuentos relacionados con documentos, con fuentes que se pueden tocar y leer. E incluso una exposición temporal, donde encontramos las minificciones que con breves retazos nos van dando alguna impresión. Incluso es un libro que en sus primeras páginas nos da un croquis de cómo está configurado el escenario de nuestro museo, ¿no? En qué sala, tiene además cédulas introductorias para cada una de estas salas. Así que yo no termino de estar seguro, lo seguiré preguntando en todas las presentaciones. Me encantaría que nos contaras, Fran, ¿qué es en general el Museo de los Infortunios? Y dirías tú, ¿es más un libro con forma de museo o un museo con forma de libro? Bueno, primero que nada, gracias por presentarlo una vez más. Gracias a los que están acompañando esta presentación. Para mí es
un orgullo y un gusto y es un sueño cumplido estar aquí y que sean parte de esto, pues me emociona muchísimo. Yo diría que es un museo con forma de libro y bromeábamos diciendo en otras presentaciones que un poco jugando, pues cada que presento el libro voy alternando la respuesta porque es muy, muy similar en realidad, pero esto es un museo con forma de libro porque todos estos textos yo los comencé a escribir a partir del 2020, cuando la pandemia cayó. Yo estudiaba en la universidad y perdí como muchísima de mi vida social, como seguramente todos lo hicimos a raíz de ese infortunio justamente, y a partir de ahí comencé a escribir mis primeros cuentos, me comencé a dar mucho a la lectura, a la escritura también, y pronto me di cuenta que esos cuentos tenían dos características o dos cosas en común. Una era que todos terminaban de alguna manera en algún infortunio, en alguna desgracia, o algo malo pasaba, no necesariamente al final, pero algo malo pasaba. La otra que me di cuenta es que todas las protagonistas o las cosas cercanas a este libro eran cosas que se podían encontrar perfectamente en un museo. Pinturas o esculturas o algún documento antiguo. Entonces fue cuando, a partir de los textos que comencé a escribir, y no antes, empecé a darle forma a este libro. Recientemente, hace apenas un par de semanas, presenté este libro en México, justamente en el Estado de México, en un lugar llamado Texcoco, y hablábamos de lo importante que era a veces cargar un museo en tu mochila o en tu bolso. Este libro tiene la característica de que cada una de las obras, de los cuentos, está pensado para que tú tengas un museo en la palma de tu mano. Como decía Lick, empezando por el propio mapa, por el propio croquis, que hasta te dice dónde están los baños ahí para que vayas de sección en sección, pero también por las propias secciones. Como pueden ver, bueno, no sé si se alcanza a ver bien, pero bueno, cada una de las secciones tiene como inicio justamente una ilustración, y la ilustración es como hacia dónde se dirige. Por ejemplo, con esta ilustración da inicio el archivo histórico. Como se podrán dar cuenta, pues es una biblioteca que tiene este tinte misterioso por la tonalidad y demás. Las ilustraciones estaban a cargo de la ilustradora de la editorial, que se llama Erika Ramírez, y cada uno de los cuentos tiene su propia ilustración, su propio objeto, el propio objeto del cual están leyendo, que puede ser el protagonista o puede ser simplemente un detalle, pero está ahí, ¿no? Por ejemplo, este es el inicio de la pinacoteca. Cada una de las ilustraciones, pero cada una de las ilustraciones justamente tiene la intención de describir una parte de los cuentos. Entonces, pues, yo diría, para concluir, que es un museo con forma de libro, y tan es un museo con forma de libro que en la parte final, un poco jugando con esta idea y llevando la metaficción lo más lejos posible, al final del libro o del museo, ¿qué hay al final de los museos regularmente? Ya cuando te vas, pues tienes su propia tienda de recuerdos, donde se venden, digamos, los objetos que están retratados ahí, ¿no? Entonces se venden cada uno de los objetos, se ponen precios, obviamente en pesos mexicanos, estimaciones, a veces réplicas, a veces piezas originales, pero justo intenta ser como envolverte en la dinámica del museo, no nada más tomar el museo como pretexto, sino que te envuelva en la dinámica y que cuando lo termines precisamente digas, acabo de visitar un museo, ¿no? Tal cual, sus cédulas introductorias precisamente. Entonces, pues realmente es un proyecto que tomó algún tiempo hacer, pero digamos que el resultado final a mí me parece, pues, que se digna en llevar a este título del Museo de los Infortunios por todo lo que les acabo de mencionar. Y Fran, siento yo que, bueno, todos somos muchos, y tú tienes entre varias de tus personalidades la del historiador egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, te gustó mucho la investigación, practicas además la docencia, y está el otro Fran que es escritor, prosista concretamente, cuentista. ¿Cómo conviven uno y el otro dentro de este libro? ¿A qué se dedicó uno, a qué se dedicó el otro y cómo se unieron para crear este tipo de ficciones? Claro, pues algo que empecé a estudiar en la carrera y que luego ya no me gustó tanto es como ser tan serio a la hora de ser historiador, serio con respecto a los hechos, ¿no?
La historia más clásica dice que hay que contar la historia tal cual ocurrieron los hechos. Y creo que una de las desventajas de eso es que finalmente la historia también inventa, sí, a partir de documentos, pero intenta reconstruir las cosas con base en fuentes, pero finalmente se inventa un poco en la narración. Y creo que ese puente, la historia puede ser un perfecto puente para construir literatura, para a partir de sucesos históricos determinados, darle la vuelta y contar las cosas, digamos, de manera diferente. No necesariamente, a lo mejor con comedia, puede ser con tragedia, puede ser con drama, pero finalmente contar la historia a partir de ciertos casos muy especiales. Entonces yo creo que estos dos, Franciscos, el historiador y el escritor, conviven en el libro en la medida que para escribir el libro yo me tomé en serio la investigación. Por ejemplo, cuando estaba yo escribiendo uno de los cuentos, que se llama Sobre el arte y la polémica de Laia Brachfeld, de pintura, bueno, yo soy historiador y escritor, obviamente no soy pintor, y todavía. Y entonces lo que intenté fue de alguna manera investigar lo más que pude en libros, en internet, cómo se hace una pintura, preguntándole a amigos que sí pintan, oye, explícame los barnices, explícame cuánto tiempo dura una pintura, si yo la metiera en un paquete y la transportara por barco, ¿duraría mucho? ¿Qué hacía falta? Para que cuando los lectores justamente se enfrenten a esos textos, no piensen que por el hecho de, digamos, de no ser experto en la materia no tenga rigor. Digamos que toda la investigación detrás de los cuentos tiene rigor histórico, pero justamente busca jugar con lo literario, con inventar. Todo el tiempo estoy transitando, creo que es otra característica de este libro, todo el tiempo estoy transitando entre la verdad y la ficción. Quienes lean estos cuentos, pues es como para mí muy divertido, y la intención también es que para ustedes lo sea, que cuando lees un cuento de estos, no sabes hasta cierto punto qué de esto es verdad y qué de esto es ficción. Yo te lo dejo para que lo investigues. A lo mejor hay veces que te convenzo de que algo pasó y lo googleas un personaje como le pasó a Eli y a la editora del libro, Scarlett, y dices, ok, este pintor buenísimo, y lo googleas y te das cuenta que nunca existió, pero está construido aquí de manera que te haga pensar que sí, que platica con otros que sí existieron. Digamos que ese reto o ese juego lo dejo a quien quiera continuarlo y a quien quiera seguir jugando entre la realidad y la metaficción, por así decirlo. Concretamente, uno de los cuentos a los que he aludido, de Laia Brachfeld, ahí desfilan Van Gogh, Monet, hay tantas referencias puntuales, tan reales, que todos conocemos, que uno dice, es que esto tiene que ser real. Y al momento de ponerse a buscar de quisquilloso si todos los personajes lo son, si todas las exposiciones en París que refiere y demás también, uno se da mucha sorpresa. Entonces también yo les diría, así como, bueno, porque eso tiene de curioso, ahora que lo pienso, que cuando uno entra al museo, le da tanto crédito a la institución del museo que crees todo, ¿no? Como cuando leemos una enciclopedia, cuando vamos a la consulta médica, estamos ya configurados para creer, ¿no? Y creo que nos sucede doblemente en tu libro. Vemos el libro y decimos, hay que creer esto. Transitamos por un museo, hay que creer esto. Pero aquí yo les aconsejaría, tengan los ojos muy, muy, muy abiertos, porque Francisco querrá jugar y bastante con nosotros. Ahora haría también una pregunta porque de pronto pensamos que los escritores tienen ya todo configurado. Tú nos acabas de decir que fue un proyecto que primero escribiste los primeros textos y hasta después dijiste, tienen algo en común, pueden integrar un libro. ¿Cómo supiste cuándo ya estaba listo el libro? Cuando ya no le faltaba ni le sobraba. Bueno, creo que esa es una pregunta, como bien decía Jaime en la presentación, este es el primer libro mío, completamente. Ya había colaborado con un cuento en un libro anteriormente, pero este es el primer libro de cuentos. Entonces, para mí hubo muchas primeras veces. El primer tallereo, la primera vez que me dijeron, este cuento no funciona, muévele por aquí, o quítalo, o este cuento es bueno, déjalo. O sea, las primeras revisiones, las primeras críticas, la primera maquetación, la primera vez de muchas cosas. Y eso incluye precisamente la primera vez que me di cuenta que el libro ya estaba listo. Y es que cuando lo revisé y cuando sentí que los cambios que le estaba haciendo estaban siendo redundantes con otros cambios que ya había hecho, o cuando eran muy mínimos
sobre una palabra que yo no sabía si poner o no poner, ahí yo dije, no, estoy complicando inútilmente, porque finalmente ya es tan específico que ya estoy siendo muy obsesivo con las revisiones. Creo que esa es otra cosa que de lo cual puedo estar orgulloso de este libro, que llegó un momento en que me apasiona tanto que me obsesioné con que quedara bien, con que fuera riguroso en el proceso, pero también fuera juguetón. O sea, creo que en esa parte sí me siento como orgulloso, y en el momento que yo dije estoy siendo redundante y ya está el acomodo de los cuentos, las salas ya están, los cuentos que no funcionaron ya los quité. En ese momento yo dije, es ahora, ya no hay que hacerle tanto cambio, porque eso es cierto. Cuando uno piensa en los textos, pues probablemente si lo volviera a leer yo ahorita, y pues probablemente encontraría cosas para cambiarle, porque pues yo he cambiado en el proceso y he leído estos cuentos, digamos, tantas veces que digo, no, hay que cambiarle esto. Pero creo que a veces hay que dejar que el libro vuele, salga de las manos de quien lo escribe y llegue al lector, que siempre es lo más importante, porque si esto no llega a las manos de los lectores, es completamente obsoleto. Es cuando se lee, eso lo aprendí de ti, que es cuando se lee que verdaderamente tiene sentido lo que uno trabaja aquí todo el tiempo. Y hablando de sentidos, casi a todos los lectores nos gustan los finales conmovedores, los finales felices, donde el protagonista sale adelante después de tanta lucha encarnizada a través de los capítulos que hemos leído. Y tú nos decías que los textos de los infortunios no precisamente son eso, sino todo lo contrario. ¿Por qué escribir un libro que tenga ese tipo de historias y ese tipo de finales también? Ay, es una pregunta que me encanta responder. Salvo un par de cuentos, literalmente un par, todos tienen que ver con infortunios, con desgracias, y los finales, la mayoría no son felices. Y esto lo pensé a raíz de que lo estaba escribiendo. Actualmente estamos tan acostumbrados a consumir dos cosas inmediatas y cosas felices. Estamos muy acostumbrados. Pensemos en las series, en las películas, no sé, en todos los TikToks y cosas que luego vemos. Son tan inmediatos y tan felices que no nos hacen pensar mucho en primer lugar, pero si nos hacen pensar, termina la reflexión de, pero no importa, porque la vida es bonita. Pero pues, no es tan así. O sea, hay veces en que la vida no es bonita, y ya está, y ni modo, y hay que afrontarlo. Y está bien que la vida a veces no sea bonita. Esa es mi visión. El ser humano tiene tantas formas de sentir, que el sentir feo a veces es parte de lo maravilloso de ser humano para mí. O sea, no hay mejor cosa que poder sentir, aunque las cosas a veces sean dolorosas, aunque las cosas a veces sean muy tristes, porque eso también te hace aprender. O sea, desde hace años veía muchas imágenes que salen justamente en redes, y una de ellas decía, pues si yo estoy triste quiere decir, que suena muy lógico y muy obvio, pero que hace ratito fui feliz. Si estuviera feliz todo el tiempo, pues no sabría diferenciar los tipos de felicidad, ¿no? Pero es precisamente cuando estás triste cuando valoras lo bonito, lo tierno, lo feliz, lo afectuoso. Entonces yo me quedo con eso, que el infortunio te hace aprender, primero que nada, pero también te hace valorar otras emociones que luego puedes tener y que atribuimos como positivas, ¿no? Entonces a mí me encanta contestar esa pregunta, porque creo que no estoy diciendo con esto que a la vida le hace falta infortunios y que vayamos por la vida buscando infortunios, pero sí que cuando nos lleguen a pasar sepamos tomarle lo mejor y seguir, pues. Vamos a levantar una encuesta para ver qué piensa. No, yo creo que tiene toda la razón ahí. Y también me gusta que al final los libros, la literatura en general, nos hace ver esos puntitos que a veces perdemos de vista. También siento que la literatura nos ensancha un poco nuestro horizonte de comprensión e incluso de sensaciones y sentimientos. Y uno de los conceptos que tú tienes dentro del libro es el de los momentos, porque dices que la escala que utilizamos de minutos, segundos, horas, no sirve para todo. Es insuficiente para algunas cosas. ¿Qué tal si nos lees la cédula introductoria de la exposición temporal, que está dedicada a las ficciones y donde hablas sobre cierto tipo de instantes? Claro.
Bueno, como les decíamos, al comienzo de cada sala hay una ilustración, pero también hay una cédula introductoria, como en los museos. Cada una de las salas tiene por nombre digamos que una manera de medir el tiempo, es decir, instantes, latidos, momentos y episodios. Momentos fue a partir de una disertación que hice o lo que pensé justo, cómo medir un momento. Y bueno, aquí va. Se titula Defensa del momento como unidad de medida de tiempo. Sostengo firmemente que el tiempo es protagonista de la vida. Su misma existencia es contradictoria y complicada. Basta con recordar que Momo, obra filosófica de grandísima importancia, lo describe como misterioso y cotidiano, común pero desconocido. Resultaría no solo ocioso, sino también inútil que esta exposición tenga como resultado una definición del tiempo, pues brillantes pensadores lo han intentado, fracasando rotundamente. ¿Qué podría esperarme a mí? Y si la misma existencia del tiempo es un grandísimo signo de interrogación, ¿qué puedo decir de su medición? Hasta los mismísimos santos se han rendido perplejos ante su complejidad. Como el propio San Agustín, que señala desolado en sus confesiones: mido el tiempo, lo sé, pero ni mido el futuro, que aún no es, ni mido el presente, que no se extiende por ningún espacio, ni mido el pretérito, que ya no existe. ¿Qué es, pues, lo que mido? Leo esta cita y me aflijo, ya que, después de tanta confusión, él terminó por entregar la duda a Dios, que hasta la fecha no ha tenido a bien respondernos. Lo que sí puedo hacer, sin embargo, es proponer una nueva forma de medir el tiempo, porque ha quedado claro que el sistema horas, minutos, segundos resulta insuficiente ante la gran variedad de casos. ¿Cómo medir con la misma vara una jornada laboral y un día con la persona que más amas? ¿En qué cabeza cabe que un abrazo tiene la misma duración cuando se saluda a alguien que cuando lo damos como pésame? El minuto no puede medir emociones, y estas son quizás la razón por la que este mundo sigue girando. Me honro al proponer una nueva unidad de medida, el momento, porque un momento puede describir mayor intensidad que un minuto. Para muestra, la siguiente pregunta. Querido asistente, ¿recuerda con exactitud qué hora era cuando dio su último beso? Ahora le pregunto, ¿recuerda usted qué sintió en ese momento? Baste su respuesta, hallada en su piel y en su corazón, para que apoye esta iniciativa. Si todo lo anterior no ha sido suficiente, en la siguiente exposición que el Museo de los Infortunios tiene para usted, encontrará otros ejemplos que pueden ser de utilidad. Algunos son decisiones, otros más, oportunidades, pero siempre son tiempo, siempre son momentos. Espero que terminen de convencerlo. Sigamos creando vida a través de momentos. Qué bueno. Eso es solo un pedacito de lo que o encontramos a lo largo del libro de Fran. Son las introducciones, como decía él, a cada una de las salas en este museo. Leeremos un textito más dentro de unos minutos y también querremos conversar con ustedes un poco antes de cerrar el acto. Pero me gustaría hacerte una pregunta también. En este libro eres un poco de todo. Eres el autor, pero también eres el curador, eres el director del museo, eres incluso el cajero de la tienda. ¿Qué se siente ser tantas personas en un mismo libro y por qué jugar contigo mismo dentro del libro? Okay. Bueno, como les dije, para que un libro tenga sentido, pues yo creo que por lo menos cuando lo haces, pues tiene que estar bueno para ti, ¿no? O sea, tiene que estar divertido cuando tú lo haces antes de otra cosa, porque si no, pues estamos perdidos, empezamos mal. Y un poco como chiste, lo que yo intenté fue, cuando tú vas a un museo, pues te recibe un guía y te atiende un cajero y puedes saber sobre el coleccionista y puedes saber sobre el dueño y puedes saber sobre el administrador de la colección. O sea, hay muchas personas que forman parte de un museo, pero pues como este museo lo escribí todo yo, pues un poco jugando con eso, este libro tiene muchos Francisco Carrillo Alfaro, pero en diferentes firmas. Por ejemplo, el texto que abre todo el museo es una minificción que se titula Sobre la colección. La colección la firma Francisco Carrillo Alfaro, que es el coleccionista. El texto que les acabo de leer lo escribió Francisco Carrillo Alfaro, que es el curador del museo, que incluso tiene su semblanza aquí. Una semblanza que intenta ser justamente, digamos que un poco se quiere distanciar de las semblanzas que estamos acostumbrados a leer en los museos.
Por ejemplo, cuando entras a la tienda, la propia tienda tiene un pequeño mensaje del cajero. El cajero se llama Francisco Carrillo Alfaro. Y es un poco un chiste que me inventé saliendo ya en el proceso final de escritura, que incluso platicaba con Erika al respecto. Y a mí me hace mucha risa. Cuando lo presenté, insisto, hace un par de semanas en México, quien me presentó, Daniel, amigo de ambos, él se puso como título Guía del Museo. Entonces, entre más personas entren a la ficción, pues para mí es mucho más divertido. Cuando ustedes lo lean, si se sienten parte, visitantes del museo, pues para mí será maravilloso, porque quiere decir que la ficción se sigue llevando hasta donde lo permita, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me da mucha risa jugar con, justamente siempre, como realidad de ficción todo el tiempo, o hablar de la metaficción, salir un poco, o más bien en este caso entrar como personaje en los cuentos. Te preguntaría también, ¿qué fue lo que más disfrutaste del proceso de escritura del libro? Y lo que más trabajo te costó, más difícil te pareció, lo que más sufriste. Pues creo que en el proceso de escritura lo que más disfruté fue poder inventar. Mi carrera no me da paso a inventar. O sí, pero con el rigor que ya hemos platicado hace unos minutos. Y este libro me permitió inventar todo lo que quisiera. Todo lo que quisiera. Si quería inventar, por ejemplo, no sé, si quería inventar una carta para hablar de un suceso histórico importantísimo para la memoria de Chile, que es uno de los cuentos que lleva por nombre Panegírico para Eduardo, lo podía hacer. Si quería inventar la expresión de alguien en la Revolución Francesa a punto de lanzarse a las armas, pues lo podía hacer. Nadie me iba a decir, oye, pues, ¿de dónde sacaste eso? Pues es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Creo que hay veces, nos decía un profesor en la carrera, muchas veces las novelas o los cuentos de la literatura te hablan más de la realidad que inclusive los propios textos históricos, ¿no? Es tal vez una propuesta tal vez muy moderna, pero en la cual yo creo mucho. Eso fue lo que más disfruté, el poder inventar, porque nunca me había dado la oportunidad de inventar sobre la historia. Lo que más me costó, pues creo que tiene que ver con lo editorial, o sea, con la parte de ir llevando el proceso, las correcciones de estilo, la maquetación, digamos que lo que no me permitía inventar, obviamente, porque ahí sí hay medidas y había que hacer arreglos y demás cosas, pero al decir que me costó no quiero decir que no me gustó, creo que me hizo aprender mucho y eso también fue maravilloso. Llevé un proceso editorial, creo yo, muy bueno, de la mano de Lee, justamente, que me ayudó a hacer una de las correcciones, de la mano de la ilustradora Erika Ramírez, que le puso forma, le puso imágenes a este museo para que sea más fácil a la imaginación o más bonito. Y también la editorial Nuturlabio, pues con las correcciones y demás, con la maquetación, creo que fueron pacientes conmigo porque había cosas que yo, justamente, como les digo, estaba aprendiendo. Entonces, para mí fue maravilloso poder ir como de la mano de todas estas personas maravillosas que me hicieron parte de esto, ¿no? Entonces, ahí está, creo que eso fue, en resumen, lo que más me gustó y lo que más me costó. Reviso el índice y recuerdo con mucha alegría muchos de los textos. Hay uno en particular que creo que disfrutarán mucho, que lleva por título unas siglas, SNLIC, que no es otra cosa que el Sindicato Nacional de Ladrones y Carteristas. Quizás solo en México, en el México que hemos vivido, Fran y yo, puede darse este tipo de agrupaciones que además nos hace reírnos, por supuesto, de tantas cosas que han sucedido y que todavía podrían suceder, y la forma en que las vivimos y lo que causa en una sociedad o las noticias que se generan alrededor. Entonces también me gustaría que nos hablaras un poco sobre o sea, es un libro de infortunios, sí, pero también hay mucho humor. ¿Cómo opera el humor en tus creaciones? Claro. Finalmente, desde el absurdo, tal vez. A mí me gusta mucho un autor mexicano llamado Jorge Ibargüengoitia. Es para mí... es para mí un referente porque él habla de muchos infortunios que pasan en México. Sus instrucciones para vivir en México son quizá un ejemplo,
pero habla de muchos infortunios que pasaron en México, en su historia y también en su presente, pero él lo habla riéndose. O sea, él se ríe de eso. ¿Por qué? Porque le parece absurdo muchas de las cosas que se viven en México. Este cuento se llama Sindicato Nacional de Ladrones y Carteristas porque, claro, los políticos siempre hacen promesas de campaña, ¿no? ¿Y qué pasaría si un día alguien dice, pues yo voy a libre expresión para todos, libertad de asociación, no voy a ponerle pausa a nadie que se quiera asociar? Y alguien quiere hacer un sindicato de ladrones. ¿Cómo llevarías toda la realidad de eso? Con tal de cumplir la promesa de campaña y buscar otro cargo, igual y hasta lo cumple, ¿no? Jugar con el absurdo, justamente a mí me encanta. Y también por eso también menciono mucho Ibargüengoitia, porque además de sus instrucciones tiene otros tantos libros, entre ellos tiene Los Pasos de López, que se ríe de la independencia nacional. Nunca te dice qué es la independencia nacional, siempre se inventan nombres, pero tú sabes perfectamente como mexicano que habla de eso. Un poco también el sindicato, el cuento, nunca dice que estamos en México, ahí te traicionó tu consejo. Habla de algún país de Latinoamérica. Tiene calles muy parecidas a las que yo conozco. Pero exacto, es tan cercano a lo que vivimos todos los días allá en México que te terminas riendo diciendo, no puede ser que estas cosas pasen, que haya tanto absurdo, ¿no? Por eso me gusta jugar mucho con las desgracias con las que se puede jugar, obviamente. Hay otros libros, otros cuentos que son, creo yo, muy serios porque tal vez lo amerita un poco el acontecimiento, pero creo que cuando se puede jugar con las desgracias también desde el absurdo, intentar justamente hacer crítica desde el absurdo. Creo que es una muy bonita manera de hacer crítica. Sí. Muy contestataria también. Claro, totalmente. ¿Cómo ves si, para que nuestro público siga teniendo el sabor de este libro, leemos el texto con el que cierras? No le vamos a arruinar nada porque está escrito como obra de teatro, tiene 3 actos, nosotros leemos solo el intermedio, para que el tercero y último sea una sorpresa para ustedes, pero vamos a poner un poco de contexto. Este texto, titulado Lucifero y Hechicero, nos remonta a uno de los oficios que se van perdiendo, el del ventrílocuo, que bueno, cada vez lo vemos menos, y tenemos aquí una pareja, un ventrílocuo con la marioneta, y pues calculaban o estaba programado que se presentaran en unas funciones, pero resulta que pues ya nadie va a verlos, así que se cancela su gira, se cancela el espectáculo, y ellos están en una especie de última actuación, lamentándose de lo que ha pasado, pero también recordando cómo empezaron y recordando en general el oficio del ventrílocuo, ¿no? Y a uno de sus grandes personajes. Sus grandes referentes, Edgar Berger. Entonces, ¿hechicero o Lucifero? Yo escogí la vez pasada, ¿no? Bueno, me quedo con ¿Lucifero? Con la marioneta, sí. Ok. Entonces, Francisco ahora la voz del hechicero, yo la de Lucifero. Venga. Queridos asistentes, familias adoradas, apreciables niños, sobre todo ustedes, niños, presten atención a esta historia, pues es un ejemplo de éxito para sus esperanzadoras vidas. Edgar Bergen fue el mejor ventríloco que la humanidad haya visto. Nacido en los bellísimos parajes urbanos de los Grandes Lagos, creció en una familia... ¡Ay, ya, por favor! ¿Por qué todos los humanos son tan nefastos cuando les toca hablar ante el público? ¿Creen que con palabras rebuscadas lograrán impresionar? ¡Ay, sí! ¡Parajes! Siempre buscando sobresalir, aunque sea para ustedes mismos. No, maguito. ¿Quieres hablar del gran McCarthy y su estúpido hombre? Lo haremos a mi manera. Pongan atención, despreciables, que van a escuchar la mejor historia de superación a la que ninguno de ustedes podrá aspirar. ¿Algo que agregar, hechicero? Nada, Lucy, continúa. Les cuento. Charlie McCarthy nació en una humilde casa de Danville, Illinois. Su padre real, el que lo creó mucho antes de que conociera a aquel ventríloco de pacotilla al que le daría la gloria, fue el más respetable humano que haya existido. Marionetista de tiempo completo que una buena tarde, con el tronco del pino más fuerte del bosque, le dio forma a su más grande creación. En el momento que McCarthy abrió los ojos, el marionetista supo que nada de lo que hiciera de su vida sería mejor que su último trabajo. Por lo mismo, azorado, tomó la sierra con la que lo fabricó y sin pensarlo, la deslizó lentamente por su mano izquierda
dispuesto a cortarse la extremidad que ya no tenía ningún propósito Lucy, en este Lucy, mundo. en verdad discúlpame por la interrupción, pero en todos estos años te he enseñado que las embusterías y los engaños en nada ayudan a nuestro público, menos uno tan joven como el nuestro. Te doy la oportunidad de que cuentes la historia del muñeco, siempre y cuando no mientas de esa manera. ¿Cómo sabes que lo que cuento es una mentira? Y no me vuelves a decir muñeco. ¿Y tú cómo sabes que así sucedió? El pino más fuerte, la sierra, la mano izquierda. ¿Tienes forma de comprobar todo lo que estás contándonos? Dos cosas, Maguito. La primera, la vida del señor McCarthy es bien conocida por todos nosotros. Para nosotros él es como tu Jesucristo. No sé, él la contaba con tanta elocuencia que es imposible olvidarla. La segunda, si le pidiéramos a los seres de tu tipo que comprobaran todo lo que dicen, estoy seguro de que ya no tendrían nada ni nadie en quien creer. ¿Me vas a dejar continuar? Adelante, Lucifer. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Una vez satisfecho con su acto, el marionetista sabía que Charlie McCarthy merecía una vida de brillo y fama, vida que él jamás iba a poder darle. Fue en ese momento cuando decidió dar a conocer su obra, poniéndola a la venta en una barata popular que hacen ustedes los humanos afuera de su hogar. ¿Cómo le llaman? ¿Dinero en la cochera? Venta de garaje. Eso. Mira, los desenlaces son crueles. Que mandaron al mejor títere de la historia con la peor persona que le podría tocar. Ahora sí, Edgar Bergen y Charlie McCarthy estuvieron juntos desde ese momento. Ve cómo se me eriza la piel al recordar esa historia de éxito. Eso veo, Lucifer. Y me imagino que en tu muy literalmente increíble construcción de la narración vas a omitir que si Charlie McCarthy es quien es, se lo debe completamente al señor Bergen. ¿O me equivoco? Tantos años trabajando juntos y apenas me entero de que no conoces la historia. Edgar Bergen hubiera vendido a su propia hija con tal de tener fama. No deberías faltar a la memoria del señor Bergen con algo tan bajo como hablar de su hija. Tú bien sabes lo mucho que sufrió esa niña por el títere que defiendes como si le debieras dinero. Le debo mucho más que tu sucio dinero. Le debo y le debemos que el negocio no haya quebrado hasta ahora. ¿O a poco crees que Edgar supo ventriloquia desde que estaba en los brazos de su madre? Desde pequeño, en lo único que fue profesional fue en la incompetencia. Mal actor, pésimo locutor, ridículo comerciante, horroroso cantante. Sus credenciales no lo ayudaban mucho, que digamos. Pero fue en aquella venta de garaje que encontró lo que necesitaba para sobresalir. Un compañero sobresaliente. Te lo voy a repetir las veces que sea necesario. Profesionalmente podemos debatir del señor Bergen todo lo que quieras, pero de su familia no vas a estar hablando. Su familia nunca le importó, Maguito. Charlie le causaba más orgullo en un show que Candice en toda su carrera como actriz. Insolente. Candy sufría mucha desdicha por la obsesión que Edgar Bergen desarrolló por su títere. Lo sentaba en una silla mientras ellos comían, siempre mirando fijamente a la niña. La obligaba a lavar el plato de Charlie porque decía que debía estar atenta con su hermano mayor. Mira dónde llegó su psicosis. ¿Acaso no ves el daño que ocasionó tu compañero a esa familia? Ten un poco de vergüenza. ¿Mi compañero? ¿Por qué eres tan ciego con los errores de tu especie? Edgar fue quien se obsesionó. Eso no es culpa de nadie más que de él. Nosotros somos únicamente un reflejo de lo que piensan de sí mismos. Ustedes nos crearon por cobardes, porque en lugar de despreciarse, prefirieron crear a alguien que les señalara los vicios que ya conocen. Tienen tanto miedo que ni siquiera se atreven a tener ese rencor y nos crearon para que nosotros se los tengamos. El tercer acto queda para que ustedes lo lean. ¿En qué termina la historia de este par de personajes? Lo sabrán. Tenemos todavía un par de minutitos, así que en lo que piensan, en preguntas que quieren hacerle a Francisco o cosas que quieran comentar sobre el libro, hoy son totalmente gratuitos. Fran, yo te preguntaría tu personaje favorito de todo el libro. Eso siempre para mí es muy fácil contestarlo. Es Eduardo Miño, un chileno, del cual cuento su historia un poco en uno de los cuentos. ¿Quieres contarnos más o nos quedamos ahí? No, preferiría dejarlo a la imaginación completamente. ¿Y algún personaje que te haya costado particularmente construir? Me costó mucho en un cuento llamado Sapere Aude. Me costó mucho construir no solo el personaje, todo el cuento me costó mucho trabajo. Creo que al final es el resultado que yo quería. Se llama Sebastian Grinberg, que es un hombre que peleó en la Revolución Francesa. No me viene más, todos los detalles ya ustedes los podrán conocer. Además de escultor, ¿no? Escultor, sobre todo.
escultor antes que luchador social, tal vez. Bueno, pues, ¿algo más antes de pasar la palabra al otro lado? No, nada más, vuelvo a agradecer el espacio, al instituto y también a las personas que asistieron. Para mí es muy especial y escucho preguntas. Venga, pues muchas gracias. Abrimos hacia el otro lado. ¿Qué les parece? Preguntas, comentarios. Jaime. Gracias, Eli. Bueno, gracias, Francisco. La verdad es que tengo muchísimas ganas de leer, mucha curiosidad, porque, o sea, como que vemos muchas pinceladas de todos tus intereses, ¿no? O sea, lo que nos hablas un poco, tu parte de historiador, a ver, como que hay historias al parecer que ocurren en diferentes épocas, en diferentes lugares, entonces el libro es todo un concepto, ¿no? Entonces, la verdad es que suena muy, muy, muy interesante. Y yo lo que te quería preguntar es, o sea, este libro fue todo un concepto y un diseño de un museo, entonces, después de esto, ¿qué sigue? ¿No? O sea, seguir en el mundo del cuento, crear a lo mejor otro concepto, no sé, de otra cosa completamente diferente, ya no un museo, un zoológico, o ya dices, este es un concepto que quedó aquí y más adelante ya estoy pensando como en otro tipo de creaciones. Entonces, Claro. Gracias, Jaime. Fíjate que sí, a mí me encanta lo conceptual. O sea, a mí me encanta que pequeñas partecitas, a pesar de que son independientes de una y otra, porque podríamos empezar por cualquiera de los cuentos y entre los cuentos no hay una relación como para que te pierdas algo, me gusta cuando esas partecitas finalmente configuran un todo y son parte de, no sé si un universo, pero sí son parte de un concepto, que en este caso es un museo. A mí me gusta mucho y también me gusta mucho el cuento, tanto leerlo como escribirlo. Creo que un cuento en menos palabras quizá puede ser incluso más impactante que luego muchas novelas. O sea, yo creo mucho, yo soy súper fan de Jorge Luis Borges como autor. Su vida fundamentalmente literaria se basó en cuentos y son impactantes. Entonces a mí me gusta mucho escribir y leer cuentos y justamente quizá el siguiente paso, a mí me queda clarísimo que seguiría por el cuento, porque primero que nada me hace muy feliz escribirlo. Y sí, fíjate que he pensado que, por ejemplo, en agarrar, digamos, cosas comunes, quizá de la vida cotidiana que yo tengo a la mano, y tal vez hacer cuentos al respecto. El que sigue probablemente sea hacer una serie de minificciones, lo he pensado, hacer una serie de minificciones con la lotería. Por ejemplo, el juego popular, donde cada cartita, no sé, la chalupa, el valiente, el borracho y demás, cuente una pequeña historia. Creo que eso me encantaría para seguir jugando con lo conceptual. Y también, hablando justamente de Borges, a mí me gusta mucho cómo él logra darle la vuelta a las historias, es decir, contarlas desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, como él en La Casa de Asterión cuenta el mito del Minotauro, pero desde la versión del Minotauro. O como en sus 3 versiones de Judas cuenta la vida de Judas, pero desde la perspectiva, o buscando a Judas como otro personaje histórico, no sé. Entonces, a mí me queda claro que lo que voy a hacer, lo que viene, va a ser fundamentalmente basado en contar las cosas desde la perspectiva de la otra persona, o desde la perspectiva del que no fue protagonista en la historia. O sea, creo que eso a mí me divierte mucho, y creo que también hace falta justamente la pluralidad de voces. Entonces es eso. Y bueno, nada más que muy interesante al leer como tu semblanza, que también los temas que has manejado como en tu carrera profesional son como diametralmente opuestos a todos los temas que tocas en tu faceta como escritor, ¿no? Claro. O sea, son 2 universos, no sé si tú los ves completamente separados o si hay momentos en donde puede tocar algo, o si, o sea, ¿cómo ves? No sé si alguno de los cuentos toque temas migratorios, o son realmente facetas muy distintas de tu quehacer y de tu esencia, ¿no? Sí. Sí tengo cuentos de migración, ninguno está aquí como tal, pero creo que sí, no, tengo una deuda conmigo mismo de escribir sobre esos temas, sobre migración y sobre crimen organizado, que en México desgraciadamente es cosa de todos los días.
más que nada al ser justamente temas tan sensibles no he sabido cómo abordarlos. Por eso creo que tengo una deuda conmigo mismo al respecto. Pero sí está pendiente seguir escribiendo de eso, porque de eso solo tengo, digamos, artículos periodísticos, académicos, pero no tengo nada literario y justo creo que en lo literario puedes contar mejor ciertas cosas. Solamente quiero seguir buscando la manera. Pero sí, gracias. ¿Qué más? Y a la hora de hacer la museografía de tu libro, ¿tenías algún museo en mente, algún museo que te haya inspirado en particular? Ok. Cuando yo me imaginé creando el museo, hablé con un par de amigos y amigas que se dedican a los museos para que también me orientaran en eso, para terminar de amarrar ciertas ideas. Pero yo siempre tuve en mente, a lo mejor no tiene mucho que ver, ¿no? Pero siempre tuve en mente, por ejemplo, el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, que es gigante y que tiene salas enormes. Entonces, cuando yo iba colocando las historias, aunque no tuviera mucho que ver, me imaginaba ese museo. Era para mí es un referente y cuando lo imaginaba, pues no sé, cuando me imaginaba fuera del museo, porque lo llegué a imaginar también, me imaginaba ese museo tan imponente y tan grande en la Ciudad de México. A lo mejor no por museografía, a lo mejor no por diseño, pero sí por el simbolismo, más bien. En cuanto a museografía, la verdad que no pensé en uno concreto. Lo dividí de acuerdo al tipo de arte, ¿no? A pinturas, esculturas, pero no tenía ninguno en mente, quería también darle su propia esencia. Ese fue, digamos, que el proceso detrás del museo. Muchas gracias. Sí, están por salas y cada sala está llena de infortunios. ¿Hay alguna a ti en particular que no te guste visitar? Qué bueno. A mí, híjole, no, tal vez mentiría diciéndote que sí, todas me encantan, todas me gustan mucho, Okay. todas me gustan mucho. Quizá la que tiene infortunios más, quizá fuertes, sea, no sé, el archivo histórico, tal vez por vicio de mi propio oficio, pero sí. Okay. A mí, a raíz de lo que pregunta Auriel, me surge la pregunta: si se organizara un recorrido, una visita guiada por el museo, ¿con cuánto tiempo duraría? Pues yo creo que Con un buen guía. con un buen guía se recorre, sí, en un día si se alcanza. Un guía. Sí, Ok. sí, sí. O sea, que hay que ir con Parándote en atención. cada pieza, sintiendo lo que te provoca cada pieza, yo creo que sí vas con tiempo. ¿Alguien más? Una última. Bueno, Sí. hola Francisco. Hola. Soy Graciela Arrieta, estoy en el círculo de lectores. Primero que todo, pues darte enhorabuena, felicitarte por ser tu primer libro. Gracias. Y que decirte, me gusta que, o sea, por ser tu primer libro, el género que has, el cuento, porque no es fácil, ¿sabes? Meterse con los cuentos, porque es algo tan que tienes que compensarlo, en resumirlo, que no es un género fácil, y te felicito por eso. Gracias. Me gusta también el título, promete, promete muchísimo. Solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre el título, al principio solo quería que se llamara El Museo. Así, solito. Pero pasa que un día estaba en una venta de libros de viejo, una feria de libros, y entonces me encontré un libro que decía algo así como El Salón, o algo así. Y yo decía, bueno, ¿el salón de qué? O sea, no me dicen nada. Y entonces ¿Quién compraría este libro? me imaginé mi libro en las ventas de viejo, cuando alguien lo agarrara diciendo, ¿el museo de qué? No me dice nada. Por eso quería que fuera el museo de algo. O sea, esa es la razón de fondo, y ya después encontré esta palabra, que a mí me gusta mucho la palabra, que tomé de un epígrafo, bueno, tomé de un libro que leí de Johann Huizinga, que se llama El Otoño de la Edad Media, y habla de que son los infortunios los que pasan a la historia. Entonces, por eso, muchas gracias. Bueno, yo me pregunto, ¿tú ya tenías idea cuando eras chico o más joven de que ibas a escribir algún libro? ¿Tenías alguna inquietud al respecto? ¿O cómo te nació esa inquietud o fue por la pandemia nada más?
Desde unos años antes de la pandemia, unos 3, 4 años, me empecé a acercar mucho a la literatura, leyéndola primero. Me gusta mucho leer, es algo muy bonito, muy nutritivo también. Cuando yo era muy niño, no, yo estaba muy lejos. A mí me gustaba, no sé, o sea, recuerdo que quería estudiar ingeniería cuando iba a la secundaria, entonces pues no, Nada estaba que muy ver. lejos, nada que ver. Fue a partir de bachillerato, ya cuando cuando me acerqué a la literatura, y pues cuando me definí, mi segunda opción para estudiar carrera fue letras, justamente. Entonces también por eso sí, yo creo que desde la prepa estoy cercano a ese mundo y me apasiona desde ese tiempo, desde antes de la prepa. Muy bien. Y, perdón, ha de ser muy difícil escribir un libro de cuentos, ¿no? Creo que lo que más me costó trabajo fue encontrarle acomodo a todos, Sí. que la estructura fuera de museo, que cumpliera con el concepto, pero también, o sea, mientras lo escribía en mi mente se revolvían los personajes y había veces en las cuales tenía que concentrarme en uno y el otro estaba como muy insistente queriendo como entrar a lo que yo estaba pensando. Entonces creo que sí tienes que ser, bueno, a mí me pasó en esta primera experiencia, muy organizado a la hora de escribir sobre cuentos distintos, porque son historias muy distintas. Entonces tiene su grado de complejidad, pero a mí tanto leer y escribir me apasiona mucho más el cuento que la novela. Me encanta. Sí, me estaba recordando aquella discusión de que por qué Juan Rulfo era tan grande. Solamente un libro de cuentos escribió y le preguntaban que cuánto tendría el siguiente libro. Pensaba que ya no. Es difícil, ¿no? Es difícil. De Juan Rulfo me encanta porque yo siempre he dicho que todo lo que hizo lo hizo bien. O sea, escribió una novela muy buena. Escribió un libro de cuentos buenísimo. Pero ya nomás eso. Sí, pero tiene, digamos que, sí tiene complejidad. Yo creo que sí. Pues declaramos oficialmente inaugurado en Madrid el Museo de los Infortunios. Estamos seguros de que ustedes como visitantes lo disfrutarán muchísimo. Recorrerán estas salas, estas piezas, que verán con interés sus células introductorias y cada uno de los infortunios en ellas. Muchas gracias, Jaime Piña. Gracias al Instituto Cultural de México en España por recibirnos y sobre todo gracias a ustedes por hacer ese tiempo de venir a conocer el Museo de los Infortunios. Gracias. Gracias. Tenemos todavía unos minutitos. Fran estará firmando ejemplares, los tenemos aquí para que puedan hacerse del suyo. Hoy está en un precio especial de 10 euros. 10 euros. Gracias. ¿200 pesos mexicanos? Sí, Pásame tu cuenta para depositarte. claro que sí. Nada más voy a pausar la... Ah, ¿Sí? Un segundo.